nosotros al doctor Pedro Salcedo Lagos de la Universidad de Concepción, Chile. Tantísimos kilómetros recorridos para tener un experto en léxico y bueno, todos sus méritos, que son muchos. Es doctor en Ingeniería Artificial, de origen sí. Es un experto, un investigador en léxico disponible, que ya hemos introducido en las clases, y director e investigador principal de varios proyectos nacionales de gran escala en Chile. Y bueno, pues esta mañana lo tenemos aquí presente y es un poco poner cara a los investigadores que trabajan sobre los temas que vamos introduciendo tanto en grado como en máster y doctorado. Así que bienvenido y bueno, pues... Bueno, buenos días. Primero que nada, gracias por asistir a esta conferencia. Gracias a Rosa, al grupo, por haberme invitado a trabajar con ustedes. Y espero poder transmitir una reflexión respecto al léxico, a la identidad y al aprendizaje, que es de lo que trata la charla que voy a dar. Primero, contarles de dónde vengo. Yo vivo en Concepción, que queda al sur de la capital de Chile, que es Santiago. Es una ciudad que llueve tanto como acá. Llueve mucho, es muy húmedo. Pueden recordarla también por el último terremoto del año 2010, ¿cierto? Un terremoto de grado 9, que a diferencia de otros países causó muy poco destrozo, porque está todo bien preparado. Sin embargo, el tsunami que vino después ocasionó 400 muertes, ¿ya? En esta ciudad yo trabajo en la Universidad de Concepción, que es una universidad estatal, tiene aproximadamente 30.000 alumnos. Ese es el campus de la universidad. Te traje un video, a ver si toma, para que conozcan la universidad.
se los quise presentar porque es una universidad que tiene mucho convenio con distintas universidades en el mundo y para mí sería un agrado poderlos recibir en Concepción en algún momento. Como les contaba la profesora, yo de base soy profesor de matemática y física. Ya tengo un magíster y un doctorado en inteligencia artificial y trabajo en 3 líneas de investigación, lo que me permite trabajar en psicología, en el doctorado en psicología, en el doctorado en lingüística y en el doctorado en educación. Aporto desde la inteligencia artificial a través de la lingüística aplicada, que es, ¿cierto?, lenguaje natural, minería de datos, y principalmente los últimos 10 años he venido trabajando en disponibilidad léxica, que es parte de la charla que voy a presentar o los resultados que les voy a mostrar. Sin duda, ¿cierto?, el lenguaje, el léxico, el vocabulario nos abraza y desde la mirada de la educación hay 2 grandes exponentes que nos permiten fundamentar el uso del lenguaje dentro de educación, ¿ya? Tanto Vygotsky como Piaget nos han dicho, nos enseñaron que los niños desde un comienzo se apropian de toda la realidad en base al lenguaje, y ese lenguaje tiene que ver en cómo van asimilando los objetos que los rodean, cómo le van dando características, ¿cierto? En un primer momento es simplemente un objeto, tal vez con el que juegan, el que ven, y a la medida que le van dando características, que lo van llenando de azúcar, que saben que esos azúcares que va dentro del objeto, o que puede tener distintas formas, distintos colores, está hecho de distintos materiales, le van asignando atributos a ese objeto y va apareciendo dentro de la realidad, ¿cierto? Y en la misma medida que le van asignando funcionalidades a los objetos, se van apropiando de toda la realidad que nos rodea y a la vez nos permite entender no solamente el mundo real, sino también el mundo abstracto. Tanto Piaget como Vygotsky, Wittgenstein, por otro lado, nos enseñaron que vamos adquiriendo lenguaje en un juego, ¿cierto? Ese juego, como dijo Wittgenstein, es un juego del lenguaje que nos lleva, en base a una interacción social, a apropiarnos de todo el mundo. El lenguaje es fundamental, como nos dijeron ellos, en el desarrollo cognitivo. El niño, al aumentar el vocabulario, ¿cierto?, se apropia de todo el conocimiento de la sociedad, incluyendo lo abstracto. Una de las frases que me encanta de Wittgenstein es que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y nada mejor que un ejemplo. Ustedes conocen lo que es la matemática no euclidia. ¿Me iba a hablar de la matemática no euclidia? ¿Los ángulos interiores de un triángulo suman? ¿Cuánto suman? 180 grados. ¿Están seguros? No suman 180 grados. ¿Ya? 2 rectas paralelas ¿se cortan alguna vez? Siempre se cortan. Lamentablemente la geometría euclidia fue una mala herramienta para Einstein, ¿cierto? No le permitió seguir trabajando en la teoría de la relatividad, y a la medida que fue capaz de dar otra mirada al mundo, se alejó del mundo. Yo digo siempre, él y sus secuaces, los matemáticos que estaban junto a él, permitieron crear una nueva matemática, ¿cierto?, que se llama la matemática no euclidia, la que demostró que los ángulos interiores de un triángulo jamás han sumado 180 grados. Y para eso, un ejemplo, piensen en una manzana, dibujen un triángulo sobre la manzana, saquen la cáscara, o una naranja, es más fácil sacarle la cáscara, sumen ahora los ángulos interiores de un triángulo y no les van a dar 180 grados. Ustedes están en un mundo esférico. Si sobre la esfera, sobre este mundo esférico, entre Nueva York, Madrid, Santiago, dibujamos un triángulo,
Ese triángulo no es plano, es esférico, y si sumamos los ángulos interiores nos dan 180 grados. El mundo es curvo, el universo es curvo. Por lo tanto, esa matemática no le servía a Einstein. Por definición, dos paralelas siempre se cortan en los polos. Traten de trazar dos paralelas sobre un mundo esférico y siempre esas paralelas se van a cortar en los polos. Los secuaces de Einstein, ¿cierto?, también se encargaron de destruir toda la mecánica euclidia. Nos dijeron que la fuerza que era igual a la masa por la aceleración también tenía un error, porque la masa no es una constante, sino es variable y varía dependiendo de la velocidad del cuerpo. O sea, nuevamente tenemos una matemática que cambia. Acabo de incorporar, es muy probable, una palabra al vocabulario de ustedes, y eso te cambia totalmente el mundo. Tu mundo llega hasta donde llega tu lenguaje. En la medida que empezamos a entender que el universo es curvo, también más adelante somos capaces de entender que existen universos múltiples, ¿cierto?, que es posible que al mirar hacia adelante estemos mirándonos la cabeza por detrás, etc. El lenguaje nos hace ser únicos, ser individuos. Y a mí me gusta mucho este dibujo para poder dar este ejemplo. Este dibujo, primero, ¿qué es lo que ven en el dibujo? Un camaleón en una rama, ¿Sí? sacando la lengua, comiendo algo. ¿Qué es lo que está comiendo? Eso, se está comiendo su propia cola. Si te fijas, es el mismo del cual sale una rama y se está comiendo su propia cola. Este dibujo tiene un nombre. Marcelo Maturana, en un libro que se llama Arquitectura, Ciencia y Tao, miren la mezcla, la arquitectura, algo formal, con la ciencia y el Tao, y le dio un nombre, Marcelo, que se llama Somos la rama sobre la cual estamos sentados. En el libro se refiere justamente a que lo que somos tiene que ver con el lenguaje que logramos adquirir desde nuestra infancia. Somos totalmente distintos cada uno de nosotros y eso depende de la mochila que llevamos encima, ¿cierto? Nuestras amistades, nuestros padres. Hay una variable que en educación la prueba PISA ha determinado que es la que más influye en el aprendizaje y es justamente la educación de nuestros padres. Por lo tanto, esa educación es la que nos forma. En mi caso, ¿cierto?, provengo de las matemáticas, hay un lenguaje que es muy estricto en las matemáticas, provengo de la Universidad de Concepción, tengo 2 hijas y un hijo, una de ellas ya me hizo abuelo, vengo de la ciudad de Santiago, soy profesor. Esa imagen también me gusta muchísimo, ¿ya? Y tiene mucho que ver con el enfoque sociocultural de Vygotsky. Vygotsky nos dice que el desarrollo de los humanos únicamente puede explicarse en términos de una interacción social. Según Vygotsky, el conocimiento no se sitúa ni en el ambiente del niño, más bien se localiza dentro de un contexto cultural o social determinado, en esa interacción. Los procesos mentales del individuo, como el recordar, el resolver problemas o el plantear un problema, tienen un origen también social. Y el desarrollo consiste en la internalización del lenguaje que pertenece al grupo humano en el que nacemos, en un contexto y para un tiempo determinado, y el cual transmite productos culturales a través de esa interacción social. Vygotsky atribuía especial importancia a la palabra como una representación de significado en su doble constitución, primero objetiva, en su significado socialmente compartido, y por otro lado subjetiva, que es la portadora de significados, o el significado que le da a cada individuo a
un objeto determinado. Por otro lado, Vygotsky señaló que la transmisión racional e intencional del pensamiento y la experiencia a un grupo determinado requiere de un sistema mediatizador. Y ese sistema es el lenguaje humano y la palabra. Ese dibujo, esa imagen, que se llama Ubuntu, ¿han oído hablar de Ubuntu? Que es el sistema operativo Linux, ¿cierto? Una de las versiones del sistema operativo Linux, proviene de una tribu en África que se llama Ubuntu. Y a propósito tomaron el nombre de ahí, ya que en esa tribu se tiene por idea de que el ser humano viene sin una conciencia, sin una humanidad. Y lo que son en la tribu, tal como dice la frase, yo soy lo que soy por lo que todos somos. Adquieren y justamente en esa circunferencia que ven ustedes ahí, es como ellos transmiten el conocimiento. A través de las historias, a través de las conversaciones, ¿cierto? Van siendo lo que son, en base a lo que todos somos. Es decir, lo que todos somos, o lo que yo soy, es lo que es mi léxico, mi lenguaje. Y eso venía de mi tribu. Es decir, Vygotsky nos dice que a través de las interacciones sociales, con los alumnos más competentes, con nuestros profesores, el estudiante aprende a situarse en la sociedad. Y para eso usa una herramienta que es el lenguaje, ¿cierto? Y lo que le permite ir desarrollando las funciones mentales más avanzadas. Otra de las teorías que es importante tener en cuenta, sobre todo para lo que vamos a ver a continuación, es la zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Que nos dio a conocer Vygotsky dentro de sus grandes investigaciones. Nos dice que el aprendiz tiene un nivel al que puede llegar, que es al cual le llama la zona de desarrollo próximo. Esa zona de desarrollo próximo lo acompaña un tutor o un compañero. Si ese tutor es más avanzado, seguramente va a tener una zona mayor a la que puede llegar, y para lograr la zona de desarrollo hasta la cual puede llegar el aprendiz, se necesita lo que él llama un andamiaje, ¿cierto? Un anclaje. Y ese andamiaje tiene que ver con determinar qué es lo que es el otro para poder yo acompañarlo en su aprendizaje. Problemas con el lenguaje. Cada persona es un individuo único. Esto viene de una canción también, de The Wall, ¿cierto? ¿De quién? Es muy probable, no tan exagerado, que ustedes hayan estudiado en aulas de clases donde había muchos alumnos, ¿cierto? En mi país el aula de clases puede llegar a 50 alumnos. Es muchísimo. Países más desarrollados llegan a 6 alumnos dentro del aula de clase. Y pueden llegar a tener 2 profesores acompañándolos dentro del aula de clase. Aún así, no es lo ideal. Lo ideal es 1 a 1. ¿Ya? En la medida que yo soy capaz de personalizar la educación, puedo lograr un aprendizaje más significativo. Pero para poder personalizar la educación, no puedo hacerlo en un aula de 50 alumnos. ¿Ya? La única manera es poder interactuar con las personas. Y es aquí donde yo llego a la línea de investigación en la que trabajo hace bastante tiempo, que es la informática adaptativa, los sistemas tutoriales adaptativos. Y como van a ver más adelante, la nueva web, que es la web 3.0 y la 4.0, que es la web inteligente, que es capaz de adaptarse a las necesidades del otro. ¿Qué quiero decir? Que las máquinas nos van a reemplazar dentro del aula de clase. Ya no va a haber más profesores.
lo que quiero decir es que va a llegar un momento en que el profesor va a poder realmente dedicarse a lo que necesita dedicarse dentro del aula de clases, que es tratar de personalizar la educación, tratar de determinar cuáles son las emocionalidades, cuáles son las características del alumno, del individuo que tiene al frente, y va a poder trabajar en lo que es realmente significativo en el aula de clase, que es transmitir los conocimientos en función de las emociones, en función de las características únicas que tiene cada uno. Voy a mostrar un video, espero que no lo conozcan, ¿ya? Que muestra cómo las diferencias de distintas nacionalidades en el lenguaje nos hacen bastante distintos en los países hispanohablantes. Fresa. Frutilla. Frutilla. Bueno, sí, frutilla. Pero cualquier fruta pequeña es una frutilla. No. Eso de la fresa. Ah, verdad, nunca lo había pensado. Fresa. Frutilla. La hermana menor de una fruta, una frutilla. Nosotros le decimos palta. Ah, palta. Aguacate. Cambur. ¿Qué? Cambur. ¿Cómo lo dicen ustedes? Banana. A lo mejor suena como a canguro, a camello, a un animal que lo achuraron y le hicieron plátano. Vení que te voy a hacer plátano. Banano. Plátano. Plátano es el que no es fruta, el que es plátano. Salado. ¿Y cuando la banana no sirve fruta? Cuando vas para arriba, de chiquita. Piña. Ananá. Ananá. Patata. Papa. Nosotros podemos decir papa, sobre todo en el sur, en Andalucía, en Canarias, pero salchicha, vienesa. Salchicha. Ternera. ¿Carne? Es el bebé de la vaca. Ay, no sé, carne. Ok, para mí decir carne es de res, o sea, solo es de vaca. ¿Y la carne de ternera no es de res? Sí. O sea, la carne de ternera es carne de ternera, pero carne es de res. La carne es músculo. Ok. Entonces, ¿qué es carne? Me he engañado. ¿Y ustedes no dicen carne de res? Sí, se dice más carne de res, pero si dices ternera, no sé, hicimos una ternera, es la vaca chiquita. Joven. ¿Y la res? Grande. ¿Y vieja? No necesariamente vieja, pero no es la más joven. No es tan tierna. Y le dicen a una mujer que tiene sus años, che, vos sos una res. No. Ternera. ¿Carne? Porque cuando decís carne, automáticamente es carne de ternera, carne de vaca. Que carne viene de un animal que se llama vaca. Para nosotros la carne puede ser de cualquier animal, puede ser de cerdo, puede ser de vaca, de ternera, puede ser de cualquier cosa. Chancho. Cerdo. El chancho. Vamos a tirar un chanchito a la parrilla. Tirar figo no va con chancho. Cochino. Carne de cerdo. Un cochino en Argentina es alguien que es sucio. También en Venezuela es alguien que es sucio, sí. Carne de cordero. Cordero, claro. Hay una receta que es cordero patagónico, que es lo máximo del mundo. ¿Cuál es el cordero? El cordero es el ovejo. La ovejita. Ah, ok. Carne de cordero. Cordero al pan. Cordero. Conejo. Pobre, ¿no? Es como un animalito indestructible. Además que se ponga carne, todo puesto. No sé, a mí mi abuela me vendía el conejo como pollo para que yo quisiera comer. Carne de conejo. Pero no se come mucho en Colombia. ¿No? No. ¿Por qué? Es inhumano comerse una mascota. Pero
come cuy. Es que es un poco triste, bueno, sí. El cuy es el conejillo de India. Es un roedor sin cola. Sí, hermoso. Hermoso. Es como un conejo, sácalo en la oreja y te queda cuy. Sí, sí. Es horrible, perdón. Es un roedor sin cola, sin orejas, gordo con es muy grande. Y lo sirven en el plato y se come, y además, no solamente lo sirven en el plato, sino que lo ponen en el plato y le salen los dientes. Creo que... ¿Alguien visto el video? Hablamos el mismo lenguaje, ¿no? La verdad es que justamente este léxico, este vocabulario que es bastante distinto de una nacionalidad a otra, no nos permite comunicarnos eficientemente, ¿ya? Es más, cuando un gringo llega a un país hispano se vuelve loco, ¿ya? Sobre todo al tratar de pasar por distintos países, va conociendo América, por ejemplo. El lenguaje es totalmente distinto. La verdad es que, como ustedes vieron, las palabras tienen distinta connotación, cambian bastante. Por lo tanto, ¿cómo entregamos un mensaje en este idioma de forma tal que sea efectivo a todo el mundo hispano? ¿Aprendo chileno? ¿Aprendo peruano? ¿Mexicano? Es difícil. Es necesario vivir durante muchos años en una de estas culturas para poder entender, ¿cierto?, cómo conciben muchos objetos. ¿Qué es lo que necesitamos? Apoyarnos en la tecnología. Creamos la tecnología justamente para hacernos la vida más fácil, ¿ya? Y la tecnología nos va a ayudar, y es lo que voy a mostrar más adelante. Pero quiero mostrarles otro video de ejemplo. En el anterior hablaba de alimentos, y otro ejemplo que habla acerca de ropa. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Y ahora me confundí. Franerilla. Musculosa. Sí. Oye, se te ven los músculos. Camisetica. También camisetica. ¡Qué lindo! Me encanta eso. Mejor musculosa. Es más visual. Camiseta. Remera. Sí, pero remera porque es para demás. No sé, pero vale una variante de remera que es remera sin nada de manga. Esa sí la puedo entender. Nosotros llamamos nadadora. No, pero no sabes cómo se llama en Argentina. Musculosa. No soy argentina, sí lo sé. Claro, porque ustedes nadan con eso. Nosotros remamos con eso. No, pero eso es musculosa, mostramos los músculos. Sí, pero la remera, ¿para qué se usa? No para nada más. Polera. Camiseta. La camiseta para el frío. Ay, qué feliz. Pollera. ¿Pollera por qué? Sí, pero se presta a muchas sugestiones de confusiones. Falda. Falda. Pollera. Pollera decían antes. Y la cumbia. Pollera. Por eso hace. Falda. Chaqueta. Campera. Saco, pero saco es de lana. El traje de baño. Traje de baño completo o traje de baño de 2 partes del bikini. También le dicen traje de baño. Sí, bikini. Bueno, vestido de baño también. Pero vestido. No, vestido de baño es cuando no es bikini, cuando es enterizo. Malla enteriza. ¿Perdón? Bañador. Malla enteriza. O sea, como una malla entera. Claro. Es como un tipo de pantalón estrecho, como el que se llama legging. Eso es una malla. Ah, no, esas son unas calcitas. ¿Sabes que son medibachas? No.
Medias, medias pero de nylon. Las medias que usás con las polleras. Porque después las medias también son estas. Esos son calcetines. Pero en Argentina son medias. ¿Y calcetines no tenéis? No, no tenemos. Vale, nosotros tenemos calcetines, luego medias que pueden ser hasta la rodilla, hasta aquí o luego ya entera, que también puede llamar panties. Ah, pero las que son por acá, hasta acá, son bucaneras, medias bucaneras. No conozco. Los calcetines, las calcetas, las medias. Y las transparentes que uno se pone debajo, Medias panty. medias. ¿Cómo las llaman ustedes? Las panties. Medias. Calcetas. Calceta en Colombia. Es alguien que dice, ay, yo voy a hacer esto y nunca aparece. Eso es un calceto, una calceta. Bermudas. Bermudas o eventualmente pantalones cortos. Pantalón corto puede ser algo como bermudas o puede ser algo como shortcito, que esos sí son cortísimos. Sí, nosotros sí que pantalón corto o short. Pero las bermudas son como hasta las rodillas, ¿no? O sea, bueno, en Venezuela chores son, yo los imagino cortitos. Y las bermudas son más largas, como tipo surfista, algo así. Los chores cortos. Y en La Rioja tienen nombre. Sí. Pantaloneta. Cuéntenos. Pantaloneta. Diferente a... Sí, sí. No solamente las personas son individuos, sino también los grupos. Un ejemplo, lo que acabamos de ver. Cada país, cada grupo tiene su modismo, su jerga. Respecto a la disponibilidad léxica, el estudio del vocabulario, del léxico, hace ya muchos años viene trabajándose, parte en Francia, y tiene toda una metodología que es la que ustedes han estado estudiando. Hablamos de léxico mental, aquellas palabras de las cuales nos vamos apropiando. A través de este léxico mental nosotros vamos estableciendo redes semánticas que nos permiten recordar los conceptos. Hablamos del léxico disponible, que son aquellas palabras que yo soy capaz de recordar en el momento en que me someten a algún estímulo. Existe un instrumento de recolección que usamos en la disponibilidad léxica, que es el test de disponibilidad léxica, que busca que en 2 minutos tú puedas decir todas las palabras que te vienen a la mente respecto a un estímulo. También más adelante les voy a mostrar un software que utilizamos para el estudio de la disponibilidad léxica en el grupo en el que yo trabajo, y hablamos también del índice de disponibilidad léxica, que lo voy a explicar a continuación. El léxico, ¿cierto?, puede significar una lista de palabras, las palabras utilizadas en una región específica, las palabras de un idioma o incluso de un tema determinado. Ahí vemos distintos diccionarios de léxico. Hay léxicos del dinero, de la política, del arte, y existen entonces libros que permiten recopilarlos, o que lo han recopilado distintas personas. ¿Ya? El léxico es un conjunto de palabras que se presentan en la mente de un hablante de forma inmediata y natural cuando se trata de un determinado tema. El léxico son las palabras que se presentan en la mente del hablante de forma inmediata y natural cuando se trata de un determinado tema, ¿cierto? Y la disponibilidad léxica lo que busca es la recolección y el posterior análisis del léxico disponible. La disponibilidad léxica busca conocer el léxico y, por lo tanto, la manera en que la comunidad comprende un concepto determinado. No solamente un concepto. Buscamos también establecer cuáles son las redes semánticas que están detrás de este léxico en el momento que nosotros lo adquirimos. Existe un proyecto también, no es prehispánico, es panhispánico, ¿ya? Que está mal escrito, que
ha buscado, me parece que lo ha liderado siempre la Universidad de Salamanca, y la Universidad de Salamanca lo lidera, ¿cierto? Que ha buscado que los distintos países hispanos vayan sumándose a adquirir estos lexicones, que nos va a permitir más adelante cambiar la forma como enseñamos y entender también cómo van cada grupo entendiendo un concepto determinado. Ese es el test de disponibilidad léxica, ¿cierto? Como yo les decía, el primer estudio fue en Francia en los años 50. Este es el test que usamos nosotros en la universidad, ¿cierto? Era muy simple. Lo que busca que en 2 minutos, como yo les decía, escriba el sujeto todas las palabras que le vienen a la mente respecto a un tema determinado. Ahí, en este caso, nosotros también preguntamos por el género y el nombre completo. ¿Cómo se estudia el léxico? Existen distintas técnicas. La léxico-estadística es la más común, que busca estudiar el promedio de palabras que dice un grupo determinado, busca estudiar el índice de disponibilidad léxica, que ya lo voy a explicar, pero se trata de un índice que está asociado a la palabra, que tan rápido lo recuerda un sujeto a un grupo determinado. La frecuencia relativa, ¿cierto?, que es la cantidad de palabras que dicen en porcentaje relacionados con las que dice el grupo completo, la frecuencia acumulada, que lo conocemos dentro de la estadística, y el índice de cohesión, que son qué tan parecidas son las palabras en el grupo en el que yo estoy haciendo el estudio. Perdón, ¿puedes Sí. explicarles frecuencia acumulada? Eso no es tan- Perfecto. Primero recordarse que la frecuencia son la cantidad de palabras o la cantidad de veces que se dijo una palabra determinada, ¿ya? Y la frecuencia relativa es la cantidad de veces que esa palabra es dicha con respecto al conjunto de todas las palabras, al total, ¿ya? Y cuando lo pasamos a porcentajes, hablamos también de frecuencia acumulada relativa. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de un centro de interés que es la casa. Tenemos los vocablos, están ordenados por el índice de disponibilidad léxica de mayor a menor. Por lo tanto, lo que se busca en este lexicón es determinar cuál es la primera palabra que le viene a la mente al grupo cuando piensan en el centro de interés la casa, ¿ya? ¿Cómo se llega a determinar este índice? Por la fórmula que vemos arriba, ¿cierto? Que es no sé si la alcanzan a ver bien, es una de las tantas fórmulas, es con la que trabajamos nosotros, que lo que dice es lo siguiente. Dice que la disponibilidad léxica de una palabra es igual a la frecuencia en que se dijo esa palabra en todos los tests, más lambda, que es una constante, que es 0,9, que lo que busca es que en la medida que la palabra es dicha más lejana al primer lugar, ¿cierto?, multiplicada por la frecuencia en que se dijo esa palabra en segundo lugar, más alfa al cuadrado, más n hasta llegar a alfa elevado a n por la frecuencia en que dijeron esa palabra, y todo dividido por esa n mayúscula, que son la cantidad de sujetos que tomaron en la muestra. Ahora, tal como se usa, como se hace en otras áreas, estas fórmulas, la verdad, que pasan a segundo plano cuando tenemos tecnologías que la calculan en forma automática, ¿ya? Como yo les voy a mostrar, los software hoy día lo único que hacen es tomar estos lexicones. Tú determinas cuál es el léxico en un grupo determinado, lo pasas, por ejemplo, a una planilla Excel, lo subes a estos sistemas y automáticamente te da todo lo que tú tienes acá, ¿ya? No necesitas estar haciendo esos cálculos, que además nuestros primeros investigadores, por lo menos en Chile, en los años 80 lo hicieron a mano, ¿ya? Tomaban cientos y después procesaban a mano, ya que todavía no existía la tecnología suficiente para hacer esto, ¿ya? Era una locura. Hoy en día es casi instantáneo, como lo van a ver. Ese léxico, hay otra manera de estudiarlo, que es a través de los grafos. Que son, los grafos te permiten
de una manera formal, representar cómo el individuo o cómo el grupo está representando un concepto determinado. En este grafo que ven a la derecha son dos software distintos. Este es un software que se creó en los años 90 por un académico en la Universidad de Concepción, se llama Dispografo, Max Echeverría. Y este lo creamos nosotros en el grupo, que la diferencia que cambiamos la frecuencia de las aristas por el ancho de las aristas. Explico de qué se trata. Si ustedes se fijan, el tamaño del nodo es distinto y está asociado con la frecuencia con que dicen esa palabra el grupo. Es decir, entre más dicen la palabra, más grande es el nodo. Y el ancho de la lista se refiere a la secuencia en que dicen las palabras. En este caso, dicen cuadrado, después rectángulo, más veces de las que dicen cuadrado, rombo. ¿Ya? Muchos de los ejemplos que estoy presentando están relacionados con las matemáticas, porque la mayoría de los estudios en los que he trabajado son sobre matemáticas los estudiantes chilenos. Aquí hay otro grafo, ¿cierto?, también de matemática, en este caso es de un área de las probabilidades, cómo los estudiantes chilenos piensan en probabilidades. Me voy a referir a los resultados que tenemos en Chile en estos momentos. Es el año 2016, es una prueba que se hace a nivel nacional a todos los niños de Chile en comprensión lectora. Es horrible, es realmente atroz. Las distintas líneas son las clases sociales, ¿ya? A diferencia de España, las clases sociales en la mayoría de los países latinoamericanos son muy marcadas, ¿ya? Un estrato social alto, que es la línea que está acá, el puntaje, esto es el puntaje máximo 320, la clase social alta, media, media baja, baja. ¿Ya? Este es el puntaje que obtienen en comprensión lectora. Si ya es atroz esta diferencia entre la clase baja y la clase alta, que tal como dice acá abajo, hay una brecha en las clases muy marcada. ¿Ya? Esto es no comprender lo que estoy leyendo, cero. ¿Ya? Y la clase alta no está en el máximo, pero hay algo más alarmante todavía en Chile. Fíjense cómo viene bajando hace 10 años. Mira, pero baja enormemente. En el año 2010 comenzó a bajar de 311 puntos a 282 la comprensión lectora de la clase social alta. En las otras clases ha bajado algo y en la baja se mantiene.